de la Iglesia. Por tanto, las personas que componemos la diversidad sexual y de manera específica las personas trans, que somos la cara de la diversidad, tenemos muchas limitaciones. A esto se suma si somos afrodescendientes. Nuestro país niega la negritud, así como también las clases bajas son muy maltratadas. No tenemos acceso a diferentes espacios como son la educación, el trabajo, no tenemos protección judicial ni tenemos acceso a la justicia. En el caso específico de las personas trans nos vemos limitadas a poder prepararnos, tener un nivel educativo, un acceso a la educación igualitario. El bullying y la exclusión en ese sector son sumamente fuertes. Esto nos limita a tener herramientas para poder acceder a un trabajo digno. Y de igual modo, las pocas chicas trans que han logrado graduarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, a pesar de en ese espacio contar con discriminación por parte de estudiantes y de uno que otro profesor, no han podido acceder a un empleo digno. Por esto, en su mayoría, hemos tenido que salir a ejercer el trabajo sexual. Y en este campo somos víctimas de un sinnúmero de discriminaciones y violencias. En el caso específico de esta base poblacional, la organización Trans Siempre Amigas Trans tiene documentados 32 crímenes de odio cometidos contra trabajadoras sexuales trans afrodescendientes. Quizás podría parecer una cifra pequeña, pero para un país de 8 millones de habitantes, donde la población trans no es la mayoría de estos habitantes, sino un componente dentro de la diversidad LGBT, que según datos que se tienen no muy específicos somos el 4%, a pesar de que no podemos afirmar ser realmente ese número, pues no todas las personas que componen la diversidad sexual se asumen como tal, pues asumirse sería perder ciertas garantías de derechos y acceso a diferentes espacios que al momento de tú visibilizarte como una persona de la diversidad, los pierdes. Y las personas trans somos ya visibles, no tenemos que visibilizarnos, pues nuestra apariencia expresa abiertamente lo que realmente somos. Y esta discriminación es muy similar al racismo, pues es una discriminación hacia lo que representas con tu presencia. En el caso que les estaba mencionando anteriormente de estos crímenes de odio, 32, solamente uno ha sido procesado como corresponde a la ley. Ha sido procesado el culpable y condenado a 15 años. Y esto gracias a la incidencia y al seguimiento que hemos dado las diferentes organizaciones encabezadas por Transa y el acompañamiento y asesoramiento que hemos dado a las familias. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con esas otras víctimas? ¿Por qué no se toman las mismas medidas que se toman, por ejemplo, cuando la víctima es una persona adinerada, una persona de los medios de comunicación, puede ser un homosexual, que si fallece a través de un crimen, si es asesinado o asesinada, en menos de 48 horas ya se tienen culpables? Sin embargo, una persona que compone la diversidad sexual, y si el caso es de una persona trans, pues no se toman estas medidas. Los casos son engavetados y de hecho se justifica el crimen como un crimen pasional o como un crimen que se cometió porque la víctima había delinquido. Se nos acusa de ladronas y muchísimas otras cosas. En ese sentido, la organización Trans Siempre Amigas ha venido haciendo una incidencia, visibilizando esta problemática, documentando los casos de violencia, discriminación y crímenes de odio, en alianza con diferentes organizaciones, la Alianza de Hombres Gay, Trans y otros hombres que tienen sexo con hombres, la Coalición LGBT Dominicana, alianzas regionales, así como también hemos tratado de empoderar a las chicas y de que identifiquen su identidad racial, empoderarlas para que aparte de ser personas trans, también luchen por los derechos de las afrodescendientes trans. En ese sentido tenemos un trabajo de 2 años con Afroalianza, una organización que trabaja esa temática,
pues entendemos que si estamos siendo víctimas de un sinnúmero de discriminaciones por diferentes factores, debemos intervenir para tratar de combatir todas estas discriminaciones y visibilizarnos como personas que componemos una base poblacional marginalizada y que al mismo tiempo pertenecemos a un grupo que es excluido totalmente de todos sus derechos. Para todos es conocido el caso de los inmigrantes haitianos en República Dominicana. Esta situación ocasiona que las personas afrodescendientes no se asuman como tal para no correr la misma suerte que corren estas personas. El racismo en nuestro país, la discriminación, el machismo y la influencia de la Iglesia Católica están tratando de sepultar a todas estas bases poblacionales consideradas por los dioses de las iglesias, o sea, esas personas que gobiernan esos espacios y que quieren gobernar los estados. Nos están invisibilizando y nos están violentando todos nuestros derechos. Solo un artículo de nuestras leyes, la Ley Nacional de Juventud, en su artículo 27, especifica de manera muy explícita que las personas no pueden ser discriminadas por su orientación sexual y su identidad de género. Y nuestra Constitución, en el artículo 39, penaliza la discriminación, pero no especifica de manera explícita la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y en ese sentido, diferentes organizaciones que representamos a las bases poblacionales marginalizadas estamos en la actualidad trabajando en una ley antidiscriminación para poder tener, pues, con qué hacer frente a este tipo de situaciones y penalizar la discriminación de la cual estamos siendo víctimas. Ese es más o menos el panorama, de manera muy sintetizado, que puedo hacer de la realidad que sufrimos las personas trans y personas trans afrodescendientes en República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Pues una necropsis producto de malas operaciones y cirugías que atender como tal y hacer todo el procedimiento. Es decir, no sé, no podría hablar en dólares, pero puedo hablar en pesos colombianos, y podría decir que más o menos un proceso adecuado sin discriminación sexual podría estar costando más o menos 32 millones de pesos, y que se podría cubrir por el sistema de salud. Mientras que la persona que se hace una cirugía que no adecuada, tienen que tratarla más adelante y son más o menos 600 a 750 millones de pesos. Con esto podríamos más o menos atender a 30 mujeres trans que necesiten hacerse los procesos y le encimamos la nariz, ¿no? Entonces sería interesante analizar eso. Por otra parte, en el sistema educativo definitivamente sigue siendo muy violento para las mujeres trans y para los hombres trans, porque es importante visibilizar también a nuestros compañeros trans que también la sufren duro, porque aparte hay unos factores también muy hegemónicos de las construcciones que debemos hacer. Entonces las hipermegafeminizaciones y las hipermegamasculinizaciones son muy fuertes, y entonces en los hombres trans el cuento es que tienen que ser hombres exitosos, ¿sí? Y tienen que hacerlo y para hacer el sostén de sus casas, y a veces se enfrentan a violencias incalculables. Y el sistema académico no está preparado para atender a las personas trans, para ofrecer, para cubrir sus necesidades, y esto hace que las personas trans no tengan acceso a educación. El año pasado hicimos un trabajo con 40 personas trans, hablando sobre algunas problemáticas que teníamos en educación, salud, pero la primera pregunta es: ¿usted ha sido víctima de violencia? Y la primera respuesta es: no he sido víctima de violencia. Pero cuando comenzamos a hacer preguntas que iban en ese sentido, comenzaban a contarnos cómo su papá les había golpeado, cómo no podían transitar por la calle, lo que nos demuestra que esto se ha naturalizado. Y yo pienso que de la única manera que se puede dejar de naturalizar una violencia es cuando una persona se convierte en sujeto de derechos. Y para convertirse en una persona sujeta de derecho, tenemos que comenzar a trabajar con las compañeras y compañeros y hablarles de qué es una violencia. Porque muchas veces cuando matan a una compañera, muchas de ellas llegan y dicen: es que ella la mataron porque es que esas se mataron, porque es que es así. Es que eso pasa, ¿no?
Y entonces eso hace que haya una naturalización, pero cuando llegamos y les hablamos de que son sujetos de derechos y verlos cómo se transforma su visión y sus vidas, es muy bello. Precisamente hace un momento estaba hablando con una de nuestras compañeras presente y le contaba cómo las mujeres trans comienzan a empoderarse. Y vamos a diferentes escenarios donde no era permitida la presencia de mujeres, entre ellas, por ejemplo, de las compañeras feministas, en espacios de mujeres, en espacios de hombres también. Cuando llegamos siempre nos dicen como, ay, qué lindo, los LGBT. Nosotras apoyamos a los LGBT. Nuestra posición es clara. Hablar de LGBT no es hablar de personas trans. Y yo creo que eso es importante tenerlo claro. Generalmente todo el mundo dice, aquí se habla de mujeres, de personas LGBT, pero no entienden que nuestras necesidades son diferentes. Y el tiempo se me fue, lástima. De que hablar de violencia no solamente es hablar de golpes y no solamente es hablar de crímenes de odio. También hablar de violencia son a la violencia sistematizada del Estado y de la población en general. Yo vengo de un país que se conoce como el país de la eterna sonrisa, que todavía a mí me genera un conflicto terrible de que cómo nosotras como salvadoreñas y salvadoreños podemos seguir manteniendo nuestras sonrisas cuando cada día 20 personas, según el registro oficial en los periódicos, 20 personas son asesinadas diariamente en mi país. Aunque los reportes hombres mencionan que son 35 personas las que son asesinadas diariamente en mi país. Yo vengo del país más pequeño de toda Centroamérica. Solo tenemos 22.000 kilómetros cuadrados, en realidad 20, porque tuvimos ahí un pleito con territorio, pero otro país hermano centroamericano, pero ahí vamos. Y dentro de, tomando en cuenta nuestro, digamos, pequeño territorio y tomando en cuenta la cantidad de salvadoreñas y salvadoreños que somos oficialmente 7 millones, cosa que es más, pero bueno. Entonces estamos hablando de una violencia sistemática del Estado, desde los jueces, los policías, otros actores del sistema judicial, la fiscalía, etcétera. Pero la justicia, también tenemos que mencionarlo, la justicia no es para todos y todas. La justicia para algunas personas, si no se es una persona blanca, de un estrato social, si no se es hombre, es muy difícil de que la justicia pueda ser accesada por todas y todos. Y cuando hablamos de la justicia social o de las injusticias sociales, estamos que reconocer todas las interseccionalidades que las y los compañeros ya mencionaron, que tienen que ver con pertenecer a un grupo poblacional en vulnerabilidad, porque no somos grupos vulnerables, sino que estamos en condiciones de vulnerabilidad por el mismo estado, por la misma condición social. Entonces, y si pertenecemos a un grupo o a varios grupos en situaciones de vulnerabilidad, también el acceso a la justicia es todavía mucho más difícil. En mi país no existe ley de identidad, por ejemplo, no se puede hacer un cambio de nombre. En mi país no existe una ley básica de no discriminación por orientación sexual o identidad o expresión de género. En mi país no existe una ley de tipificación de crímenes de odio. En mi país, básicamente, no existen leyes para nosotras y nosotros. Entonces, para personas intersex como yo, también la violencia comienza desde el momento en que nacemos, porque nuestros cuerpos son mutilados. Entonces, en ese sentido, es necesario también ponerlo sobre la palestra, también ese tipo de temáticas. Ya mencionaron que las personas o los blancos más fáciles de la diversidad sexual son las mujeres trans en particular, pero también tenemos que visibilizar a la población de mujeres lesbianas, que no hay un estudio que nos indique realmente los niveles de violencia que las hermanas lesbianas también sufren y que sabemos por los reportes hombres que son bastante altas por el nivel de machismo y otras razones sociales que están involucradas, al igual que los compañeros trans, que socialmente son considerados siempre mujeres y por sus cuerpos femeninos, no estoy hablando de su identidad, sino de que lo socialmente percibido, también sufren agresiones más que todo del índole sexual. Entonces las mujeres lesbianas y hombres trans son sometidas y sometidos a violaciones correctivas que nadie está hablando tampoco. Y me parece que si estamos en un debate, en una temática que hablamos de derechos para todas y todos, también tenemos que hablar de todas aquellas poblaciones que dentro de nuestras mismas poblaciones estamos invisibilizando y no volvernos parte de este mismo sistema de agresión.
Hace 2 años vinimos aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2013 y solicitamos al Estado salvadoreño este tipo de reconocimientos a través de las leyes, los cuales la Comisión mandó las recomendaciones. Hasta el sol de hoy no tenemos ninguna respuesta de parte del Estado salvadoreño. El pasado 31 de mayo, un domingo a las 6 de la mañana, una compañera de mi colectivo fue asesinada a plenas 6 de la mañana, fue torturada. En el ataque no solo fue asesinada mi compañera y mi colega de trabajo, sino que también fue asesinada una mujer cisgénero amiga de ella. Todo el mundo supo que la estaban torturando, todo el mundo, los vecinos oyeron que estaban siendo asesinadas y nadie llamó a la policía. Porque en mi país no se sabe de quién tener más miedo, si de los policías o de las mismas pandillas que también están tomando control de nuestro país. Pero sin una ley que nos proteja, sin leyes que nos protejan por condición de diversidad humana, ¿qué es lo que sucede? Como ya mencionaron bien mis compañeras y compañeros, somos criminalizadas. Francela fue comenzada a ser difamada diciendo que pertenecía al narcotráfico, cosa que justifica, como mencionaba la compañera, nuestros crímenes. Al final, todos nuestros crímenes en El Salvador, los 20, 35 crímenes diarios, todo tiene que ver con el narcotráfico o con las pandillas. Cosa que si fuera así, ya no hubiera ninguno de este grupo poblacional que es la pandilla. Fuera del récord, out of the record, el fiscal general de la Nación, en el caso de Francela Méndez, que fue mi compañera asesinada hace 3 semanas, él mencionó ante funcionarios del gobierno que por favor ya le dejaran de preguntar, que investigara el crimen de ese culero. En el caso es faggot o maricón, porque en lo que a él respecta, todos deberíamos de ser asesinadas y asesinados. Si el fiscal general tiene el valor de pronunciar esas palabras, imagínense las cosas que nosotras estamos soportando en nuestra cotidianidad. Y bueno, dejo hasta aquí y cualquier pregunta, aquí estamos. Muchas gracias.